Muy claro. A ver, Escucho, Jimmy. ¿cuál Buenos es la días. situación jurídica en este momento del señor Glass? ¿Él puede o no beneficiarse de, por ejemplo, la, la detención en su casa, o la prelibertad o el arresto domiciliario? ¿Puede o no? A ver, la parte jurídica en sí está de la siguiente manera. El ingeniero en este momento está a la espera, y la defensa técnica, obviamente, de que resuelva la jueza de garantías penitenciarias una petición por parte del director del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga de la aplicación de la pena única, en virtud de él existir dos sentencias debidamente ejecutoriadas. La primera sentencia, que es por asociación ilícita, que tipifica y sancionaba pues, el artículo 369-370 del Código Penal. Ahí le pusieron 6 años de pena de reclusión menor. La otra sentencia es por el delito de cohecho, que el artículo 285 y 287 del anterior Código Penal tipificaba y sancionaba, pues, o sea, la pena de 8 años de reclusión mayor. Esa es la pena que le impusieron. Consecuentemente, al existir las dos sentencias con el Código Penal, él automáticamente tiene los beneficios del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Entonces, dentro de esto, pues, él se acogía a la prelibertad, que por haber sido detenido el 2 de octubre del 2017, las 2/5 partes de la pena que establece la ley en el Código de Ejecución de Pena, el artículo 22, cumpliendo los requisitos, obviamente, del artículo 38 del Código de Ejecución de Penas, él debió haber salido en su base de prelibertad el 14 de diciembre del 2020. Lamentablemente, esto no se ha cumplido, porque el departamento jurídico debió haber emitido las dos sentencias que se encontraban ya ejecutoriadas para que el director, porque la normativa, el artículo 35 del Código de Ejecución de Penas dice que el director tiene que solicitar al juez o al tribunal que ha emitido la pena más alta para la aplicación de la pena única, o sea, la pena mayor le absorbe a la menor. Ahora, ¿por qué razón, abogado, y por qué no se ha remitido esa documentación al director? ¿Director de qué? Perdón mi ignorancia. ¿Qué director tenía que haber hecho esa gestión? Sí, ya. En el momento que la defensa técnica de la oficina jurídica, al cual yo represento, lo hice asociados, revisamos obviamente el expediente, y dentro de esto pues vimos la pena obviamente del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que emitió la pena más alta, que es de cohecho. Revisando obviamente el expediente, se determinó que este tribunal se constituyó en jueces de ejecución de penas. Eso fue en mayo del 2021. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a la ley, en el artículo 1 muy claramente establece del Código de Ejecución de Penas que la aplicación es de esta ley para la ejecución de las penas. Entonces, si el tribunal se constituyó en Tribunal de Ejecución de Penas, ¿a dónde tenía que remitirse? Si no remitió el director, que era su obligación inclusive de no solicitar, es sancionado, obviamente, con salario básico significado del trabajador. Entonces, también deja salvo el que, en este caso, el sentenciado pueda solicitarlo. En ese sentido, la defensa técnica lo que hizo es recoger las copias certificadas con la razón de estar ejecutoria de la sentencia de 6 años que le impusieron por asociación ilícita, y se le agregó con la petición al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que estaba como juez ponente del abogado Walter Macías. Abogado. Esto con fecha 17 de agosto del 2021. Abogado, a ver, para ir avanzando un poquito más rápido y para que me haga unas precisiones. Hay abogados que dicen, yo no digo que sea verdad, yo solamente transmito y usted me dará su opinión. Hay abogados que dicen que no se puede beneficiar el señor Glass del arresto domiciliario, por ejemplo, porque todavía tiene una causa pendiente y sin sentencia, que es el caso Singue. ¿Es cierto eso? Primero, hay una total equivocación con respecto al arresto domiciliario, que aquí no tiene nada que ver, porque el arresto domiciliario se da dentro de un proceso penal, ¿no?
vigencia. En esto estamos hablando de ya sentencias ejecutoriadas. Con respecto a la sentencia que usted indica, de que todavía que no no hay está sentencia, ejecutoriado, sí. que es el caso Singe o peculado, esta sentencia, primero, no está ejecutoriada. Entonces, la jurisdicción de competencia no puede tener ni los jueces de garantía penitenciaria ni el sistema penitenciario, hablando del SNAI, como director nacional del sistema penitenciario, porque le impide el artículo 39 del Código de Ejecución de Penas, que dice que solo pasarán las personas sentenciadas que ya tengan sentencia ejecutorial al sistema penitenciario. En este caso no ocurre. ¿Por qué? Esta sentencia, como le digo, está en recurso de apelación, el caso Singe, por peculado. Además, no existe prisión preventiva ni detención. Entonces, ahora vamos al artículo 38, que dice que los directores de los centros de detención provisional o directores de rehabilitación social podrán acoger a una persona, retener a una persona si existe orden de detención o prisión preventiva. En este caso no existe ni detención ni prisión preventiva. Entonces no tienen jurisdicción, ellos no tienen nada que ver, ni los, como vuelvo y repito, los jueces de garantía penitenciarios ni el SNAI, no tienen nada que observar con respecto al caso de Singe por el abogado, muy buenos días, Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, abogado. Hace 2 semanas el ex vicepresidente se pudo reunir con la comitiva de la CIDH, ¿verdad? Sí, o sea, le hicieron una visita, obviamente, porque él tiene una acción de protección, obviamente, a nivel internacional de los derechos humanos, justamente para el cumplimiento, para vigilar el cumplimiento de los derechos, de los beneficios penitenciarios también. ¿Nos puede dar entre telones de lo que fue esa cita que él expuso su cliente a estos comisionados? Bien, yo no estuve ahí presente en esa visita personal, no podría indicarle qué es lo que realmente había indicado personalmente el ingeniero Jorge David Glass Espinel, pero sí, obviamente, en la parte general, en la que es el motivo fundamental, es ver cuál es el estado de él, si se están cumpliendo, en este caso, anteriormente habían solicitado de que él tenga la asistencia de sus medicinas, de que esté en un lugar donde no tenga o corra peligro, obviamente, por la violencia últimamente que se han dado en las cárceles del país, entre otras situaciones. Hay personas que aseguran que Jorge Glass, a pesar de estar en la Tacunga, está en un sector privilegiado, con ciertos privilegios en comparación al resto de la población carcelaria. ¿Es así? A ver, en todos los centros, en este caso centros regionales, existe un lugar donde es transitoria, se dice transitoria, donde ingresan las personas detenidas y luego de eso se hace la distribución a los distintos pabellones de mínima, mediana o máxima seguridad, de acuerdo a la ley. En situaciones de transitoria existen algunas celdas en las cuales están algunos privados de la libertad. El ingeniero lo ha mantenido ahí por situaciones de seguridad, entonces no hay ningún privilegio, está en un pabellón de transitoria, ¿no? Donde esto existe en todos los centros de rehabilitación social, especialmente en las regionales. Perfecto. Se preveía que después de las conclusiones que iban a tener, la visita de la CIDH fue entre el 1 y el 3 de diciembre. Se prevé que haya un informe por parte de esta comitiva, no vinculante obviamente para el Estado ecuatoriano, pero ustedes prevén que en ese documento se refieran al caso de Jorge Glass. No solo al ingeniero Jorge Glass, sino a la situación del resto de los privados de la libertad que obviamente están en condiciones de que no se les respeta también sus beneficios, sus derechos. Ahora, cuando ustedes hablan de medidas cautelares, eso sí es de obligación del Estado, ¿verdad? Lo que impuso la CIDH, ¿no? ¿O no? Ya, a ver, no son medidas, ya, la que dice de la CIDH, correcto. Medidas cautelares de protección, sí. Y yo, en este caso, el SNAI sí está realizando los informes que ha pedido la CIDH trimestralmente con respecto a la situación de la salud, la situación jurídica, que él se encuentra
debidamente protegido. Eso sí, los informes están vendiéndole trimestralmente. Eso obviamente les llega también al ingeniero, pues cada uno de sus informes. Por eso es que nosotros vemos que es tan fácil, en el caso de él, de que se aplique inmediatamente lo que es la pena única, porque en el artículo, en la ley, no redundar o decir nuevamente la discusión legal, pero en la ley establece que tiene que adjuntar el director del centro los informes o los documentos subjetivos. Abogado. Aquellos obviamente que ya existen. Es fácil, tanto para la pena única como para la prelibertad, que se dará posteriormente de que el juez de garantía o la jueza de garantías penitenciarias disponga o resuelva la pena única. Y con esa pena única, con la sentencia de 8 años, hacemos la aplicación, la solicitud para la prelibertad. Abogado, solamente para que la gente que a lo mejor no entiende mucho tantos tecnicismos, cuando la defensa de Jorge Glass busca la prelibertad, que ese es el término correcto, ¿verdad, abogado? Sí, ya. Correcto. Digamos, se le brinda la prelibertad. ¿Qué es lo que pasa con Jorge Glass? Puede andar con tobillera, como por ejemplo con su tío, con lo que ha ocurrido con su tío, que él no es que tiene arresto domiciliario, sino que está con una tobillera, pero no puede salir de la provincia del Guayas, peor del país, y que tiene que presentarse cada cierto tiempo ante una autoridad. ¿Qué es lo que conlleva tener una prelibertad? Ya. La prelibertad, el momento que una persona ingresa a un centro de rehabilitación social, entra a un proceso de progresión, ¿no? Eso es de que tenga buena conducta, convivencia, trabajo, estudio, deportes, etcétera, ¿no? Entonces, la prelibertad es parte del sistema de tratamiento y de progresión. No es que él sale totalmente en libertad. La prelibertad es cumpliendo los requisitos. En este caso, los requisitos del ingeniero establecen de que se encuentre en pabellón de mínima seguridad y de que ha cumplido las 2/5 partes de la condena. En este caso, ya ha cumplido en demasía, más de un año. Tenemos que ha cumplido ese tiempo del 40%. Entonces, él, obviamente, el juez o la juez que vaya a conocer todavía la petición de la prelibertad, que hasta el momento no existe tal cosa, porque estamos esperando, como le digo, la resolución de la pena única. Entonces, ahí le otorgan la faceta de prelibertad. Él va a una casa de confianza. En esa casa de confianza, él tiene que presentarse periódicamente y obviamente tiene la libertad para ir a trabajar, para estar en su domicilio. Y en cuanto se refiere a la situación de grilletes, obviamente los jueces pueden tener la facultad de disponer este tipo de medidas, pero en el caso del ingeniero Jorge Glass no puede jamás, porque él tiene muchas enfermedades cardiovasculares y esa situación le podría afectar. Además de que él tiene ya situaciones de requerimientos de universidades en las que él va a dar como obviamente profesor, decano en estas universidades. O sea, no sería adecuado que se disponga, sería exagerado esta situación de esta medida de un grillete conforme se ha explicado. Al abogado Edison Loaiza, defensor del ex vicepresidente Jorge Glass, por habernos acompañado esta mañana.